Del Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y los regañó y dijo: «No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos». Y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes, queridos hermanos. Estamos iniciando el mes de octubre y hoy es día de Santa Teresita del Niño Jesús, religiosa que nació en Alecón, Francia, en 1873. Siendo muy joven, Teresita ingresó en el monasterio de las Carmelitas de Lisieux, ejercitándose sobre todo en la humildad, la sencillez evangélica y la confianza en Dios, virtudes que se esforzó en inculcar de palabra y de obra entre aquellas novicias que compartían su misma vocación. Murió el 30 de septiembre de 1897, ofreciendo su vida por la salvación de las almas y por el incremento de la Iglesia. Es la patrona de las misiones, porque aunque Teresita nunca salió de su convento, ofreció su vida y su enfermedad por aquellos que andaban predicando el Evangelio de Cristo. Estamos en la semana 26 del tiempo ordinario. Zacarías no solo anuncia el bienestar del pueblo en su vuelta a Sión luego del destierro, sino que afirma el carácter universal de la salvación que Dios tiene programada. Vendrán pueblos incontables y numerosas naciones a consultar al Señor en Jerusalén. Es decir, todos se habrán enterado de que la palabra salvadora, la verdad plena, está en Jerusalén y correrán a consultar al Dios verdadero. 10 extranjeros agarrarán a un judío por la orla del manto, dice el profeta, es decir, le pedirán insistentemente que les diga cómo se llega a Jerusalén y que se les admita en el grupo de los que rinden culto a Dios. Nosotros, escuchando estas palabras, nos damos cuenta de que no se trataba en los planes de Dios de Jerusalén en un sentido geográfico, ya que entonces los planes de Dios eran universales. Bien podríamos decir católicos, porque eso es lo que significa la palabra católico, universal. Pero que en Jesús se empieza a vivir más plenamente. La Nueva Jerusalén es la iglesia de Jesús, la iglesia fundada sobre los apóstoles. Si de los judíos se podía decir Dios está con vosotros, mucho más de nosotros, porque Él nos ha enviado al que se llama en verdad el Emmanuel, el Dios con nosotros. Si iban a subir los pueblos a consultar la palabra de Dios a Jerusalén, mucho más desde que ha venido el que es la palabra viva del Padre, Jesucristo. Por descristianizada que nos parezca nuestra generación, en los planes de Dios todos están destinados a la fe y a la salvación, pero no predestinados, en el sentido de que unos se salvan y otros no. Cuando decimos destinados, es que todos estamos invitados a la salvación, pero falta la respuesta de nuestra parte. Queda en el aire una interrogante. ¿Somos en verdad los que formamos la iglesia un signo tan lúcido de transparencia de Dios, una comunidad tan atractiva a la que da gusto acudir a consultar con Dios y escuchar su palabra? Los que nos ven actuar, los que nos ven cada domingo ir a misa o cuando podemos entre semana, se sienten atraídos y nos tiran de la manga para que sin falta les dejemos juntarse con nosotros en nuestra vida de fe. ¿No será lo contrario? Que escandalizamos
porque una forma es como vivimos la fe y otra como vivimos cotidianamente, como si fueran dos cosas completamente contrarias. La fe se vive en lo cotidiano y lo cotidiano se alimenta de nuestra fe. Todos los cristianos debemos ser misioneros y debemos preocuparnos de cuantos más puedan escuchar la palabra de Dios y enterarse de los planes de vida que Él tiene para todos. Claro, hay que empezar por los de más cerca, por los que están en casa, por los compañeros de trabajo, por aquellos con los que cada día nos relacionamos. También nuestro mundo, a veces sin saberlo explícitamente, anda a la búsqueda de los valores que le den felicidad. ¿Podrán decir que encuentran en nosotros esa luz que les oriente? ¿Les resultamos creíbles en nuestro testimonio de fe? ¿O será todo lo contrario, como hemos dicho? ¿Salen huyendo porque somos cristianos de palabras, pero no de hechos? Como decía el Evangelio del domingo, cristianos que le decimos, voy Señor, y luego no vamos, cuando deberíamos ir siempre, siempre a la llamada del Señor. En el texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, tenemos un singular pasaje que empieza una larga sección propia de Lucas, que se llama el viaje a Jerusalén. En Lucas se nos dice que Jesús tomó la decisión de ir a aquella ciudad. Y este largo viaje durará 10 capítulos en el Evangelio hasta el capítulo 18. Ha llegado para Jesús la hora de ser llevado al cielo. Ha terminado su predicación en Galilea y todo va a ser desde ahora su vida a Jerusalén, es decir, hacia los grandes acontecimientos de su muerte y resurrección. Pero en estas 10 semanas, en este largo camino, va a seguir adoctrinando a sus discípulos sobre cómo tiene que ser su seguimiento. El primer episodio en el camino les pasa cuando tienen que atravesar territorio samaritano y no les reciben bien, porque los samaritanos no pueden ver a los judíos, sobre todo si estos van encaminados a Jerusalén. La reacción de Santiago y Juan es drástica. ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Un poco la reacción de Elías en el Antiguo Testamento, que hace bajar fuego del cielo contra los sacerdotes del falso dios Baal. Jesús una vez más los tiene que corregir y duramente hasta decirles, ¿no sabéis de qué espíritu sois? No en vano en alguna de las listas de los 12 apóstoles, los evangelistas dicen que Jesús puso a Santiago y a Juan el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno, por su temperamento, por su carácter. Una primera interpretación de este pasaje es para nosotros la decisión con que Jesús se dirige a cumplir la misión por la que ha venido. Jesús sabe cuál es su camino y se dispone con generosidad a seguirlo a pesar de que le llevará a la cruz. Jesús no es un miedoso que huye. Jesús no es uno que va en el camino tratando de cambiar la voluntad del Padre. Va con ánimo porque sabe que está cerca el momento de su hora. ¿Tendremos nosotros esa conciencia? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Qué será lo que Dios quiere de nosotros? Porque nuestro seguimiento de Cristo debe ser así de lúcido y decidido, a pesar de que ya nos dijo que tenemos que tomar la cruz de cada día e ir detrás de Él. También dejémonos interrogar con este Evangelio sobre nuestra reacción cuando algo nos sale mal, cuando experimentamos el rechazo por parte de alguien. Somos tan violentos como estos hijos del trueno que nada menos que quieren baje un rayo del cielo y fulmine a los que no les han dado hospedaje. ¿Reaccionamos así cuando alguien no nos hace caso o nos lleva a la contra? La violencia no puede ser nuestra respuesta al mal. Jesús es mucho más tolerante. No quiere arrancar trigo y cizaña juntas. Las deja crecer para más tarde. En el momento lo hará. Por eso igual ahora, no quiere ninguna represalia contra aquel pueblo que le rechaza. Llegará su momento.
Si aquí no nos escuchan, vamos a otra parte y seguiremos evangelizando donde podamos, sin impaciencias, sin un ánimo justiciero ni fiscalizador, sin dejarnos hundir por un fracaso. Tenemos que evangelizar, no condenar, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder, sino a salvar. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.